Cuando uno juega Jenga o Jenga, para pronunciarlo correctamente en nuestro idioma, el juego consiste en que uno va sacando las piecitas, va poniendo encima y a medida que va subiendo la torre, aumenta la tensión. Porque cada vez la torre depende de las piezas que están abajo para poderse mantener leve. Para poder mantenerse de pie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas piezas que llegan a ver? Llega un momento en que prácticamente, independiente de la pieza que uno coja, la torre va a caer. ¿Por qué pasa eso? Porque se inestabilizan las bases, el equilibrio. Exactamente, las bases se desequilibran. Entonces, porque esas piezas que llegan a estar sosteniendo la torre se constituyen en sus bases. ¿Ya? Entonces, lo que pasa en nuestra vida, cuando nuestras bases se desequilibran, también caemos, nos tumbamos. Y suceden todas las cosas, todas esas consecuencias negativas que se asocian con caer. ¿Sí o no? Que uno que cae enfermo, que cae en depresión, que cae... Dígale usted. Y se lo asocia todo en con caer. Sin embargo, el Señor nos deja una palabra, un mensaje para nosotros. En Salmo 55, 22, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Fijémonos aquí como nos dice que al que nunca dejar que uno caiga, ¿qué quiere decir? Que aquello que lo sostiene, que sus bases se mantienen equilibradas. Y cuando las bases se mantienen equilibradas, efectivamente se va uno a mantener firme. Y ahora, cambiando un poquito de tema, quisiera yo preguntar algo. De repente hay series que tienen mucho drama. Series, programas, ¿ya? Películas que tienen drama de traiciones y que infidelidades, peleas entre familia y tantas cosas. No sé, bueno, la verdad es que no estoy tan al tanto de esas cosas porque, bueno, honestamente no soy tan fan de ese tipo de programas. Pero, ¿cuál es uno de los más comunes? ¿La Rosa de Guadalupe? No. ¿Ah? Pedro el Escamoso. Pero el escamoso, ¿ves? Betty la Fea. Betty la Fea, todo. Bueno, hace algún tiempo estuve leyendo un caso de una chica que se casa con su tío. Así, tal como la escuchan. Se casa con su tío. Y resulta que su otro tío los va a visitar. Y este otro tío, como tenía mayor influencia, y la chica, como quería así también estar pegada al famoso, viene, lo coquetea al otro tío y se divorcia de un tío para meterse con el otro tío. Ojo, tíos, o sea, hermanos de su padre. Y no conforme con eso, esta chica tuvo una hija con el primer tío, o sea, con el primer esposo, y cuando se juntó con su otro tío, con su nuevo esposo, inclusive hasta organizaron un asesinato. Y esta hija, esta con la que organizaron asesinatos, a la hija del primer matrimonio, después también se casa con su tío abuelo. Y se casa con su tío abuelo al año en viuda. Y resulta que estos dos hermanos, el ex esposo y el esposo, tenían el mismo jefe. Y el uno, por quererlo hacer quedar mal al otro, le habla mal, o sea, entre ellos se hablan mal. Resulta que el jefe le crea al uno y no al otro. Y a este de aquí que se enredó con la sobrina y después de haber estado casada con el hermano,
Y como el jefe le creyó al otro que no tenía nada que ver, porque era otro hermano, no era el primer hermano, o sea, porque eran algunos hermanos. Resulta que lo despide, cosa que el otro se queda sin trabajo, y así. Y en realidad fue una cuestión tremenda. ¿Saben dónde yo leí esto? En la Biblia. Y uno que piensa que es todo esto nuevo y que de repente solo pasa en Ecuador, pues le informo, no es así. Los personajes que estoy hablando, los personajes de los que estoy hablando son de la familia de Herodes. Herodes, Herodes, el llamado el grande, el que mandó a matar a los niños en Belén cuando nació Jesús. O sea, es una familia, pero ejemplar. De hecho, sí, el hijo, Herodes Antipas, se casó con Herodías, que era su sobrina, y que, o sea, se casó con ella después de haberse divorciado de Herodes Filipo. Pero el asunto es que los dos se conocen cuando vivían en Roma, se conocen Herodes Antipas y Herodías. Bueno, no sé si recién se conocieron o de repente ya como la vio más crecidita, no sé qué, pero supuestamente, históricamente hablando, fue Herodías quien lo sedujo. Y después pasa que como ambos estaban casados, dicen, no, para casarnos tenemos que divorciarnos de nuestras actuales parejas. Entonces para ella, bueno, aparentemente fue más fácil, pero en el momento que él se divorcia de su esposa, que era una princesa, de un reino vecino, el padre, obviamente, ¿qué te pasa? Pues no, ¿cómo vas a faltarle respeto a mi hija? Le lanza la guerra, y si no es porque el rey de Siria interviene, hubiera sido una derrota total. O sea, empezando por ahí, ya como dicen, lo que empieza mal, termina mal. Y de hecho, históricamente hablando, se sabe que después, esta misma Herodías lo incitó tanto, pero ¿cómo es posible si el otro tiene título de rey? ¿Tú por qué no vas? ¿Tú por qué no lo tienes? Incitándolo, ¿no? Hincándolo, ¿no? Y el otro, bien mandado, se va a Roma a hablar con Calígula, que no era un hombre muy ejemplar en cuanto a moral, que digamos. Entonces, no, pero, o sea, y tu hermano, sin embargo, se porta mejor que tú. Yo no te creo nada. Y lo despojó de todo, y lo exilió, y terminó muriendo en España. O sea, en realidad, todas esas cosas se podrían decir que ese tipo de conducta lo llevó, o sea, fue su ruina. Entonces, bueno, ya poco ya dejando tanto el drama, ¿no? Pero más o menos para hablar un poco del contexto histórico familiar. Yo no sé cómo lo han hecho para Navidad. Bueno, todavía en esa época no había Navidad. Pero claro que el caso donde más se lo menciona Herodes Antipas es precisamente cuando, en este episodio típico que, por ejemplo, cuando se acerca de Navidad, Semana Santa, que vienen las historias de la vida de Jesús y que se habla acerca de Juan el Bautista, ¿no? Ahí es cuando se lo menciona. Porque le dice que la hija de Salomé. Exacto. Ahora, nosotros sabemos que es Salomé, pero en la Biblia en ninguna parte lo menciona con ese nombre. A la única Salomé que se la menciona es a la madre de Jacobo y Juan. Pero a esa que conocemos que es Salomé, porque históricamente, pero en la Biblia no dice la hija de Herodías, así la menciona. Pero normalmente viene esa asociación, ¿no? Que la chica danza. Y lo interesante es que normalmente nosotros la pintamos como la mujer fatal. Toda seductora, toda matadora, ¿no? Que se pega a su baile y el otro está... ¡ah! Entonces, pero pensemos hablemos un poco del contexto, ¿no? Si ella, no solo eso, sino que, de acuerdo a la historia, cuando llevó a cabo el baile, ella tenía aproximadamente unos 11, 12 años. Entonces, o bien, el tipo era un pedófilo que estaba echándole el ojo a su hijastra, o sencillamente la cosa no es tanto como la pintaron 300 años después, porque fue 300 años después que la pintaron como que era la mujer fatal.
Pero la Biblia inclusive no dice nada acerca de, o sea, de que fue una cuestión como que se podría decir tal vez erótica o que Herodes estaba como loco. ¿Ya? Exactamente, o sea, eso sí, de que estaba entonado, eso no cabe la menor duda. Pero la Biblia no dice nada acerca de que haya sido una cuestión ya más de orden sexual, sino que él, bueno, obviamente, y le dice, como estaba encantado por el baile, le dice, bueno, es que le ofrece, ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras, dice la mitad de mi reino. Entonces, y ella, como no sabía, le pregunta a la mamá. La mamá le dice, pídele la cabeza de Juan. Porque obviamente Juan, como hombre de Dios, no aprobaba la relación. Dice, pero ¿qué te pasa? Pues si te metes con la esposa de tu hermano. O sea, y aunque no sea la esposa de tu hermano, es una mujer casada. O sea, no tenías que haberte metido con ella. Y bueno, eso de ahí, la historia es muy conocida y por eso tampoco quería entrar en tantos detalles. Pero a mí hay un detalle que me llama la atención referente a este contexto histórico y concretamente a este personaje de dudosa moral. En Marcos 6:20, y ya que Herodes respetaba a Juan porque lo consideraba un hombre justo y santo, lo había arrestado para ponerlo a salvo. Aunque cada vez que hablaba con Juan salía turbado, le gustaba escucharlo. Aquí unos detallitos que me llaman la atención. El primero es que nuestra integridad produce respeto. Porque dice aquí que pese a que Herodes haya sido como haya sido, independiente de su calidad moral, dice que lo respetaba. Dice, porque lo consideraba un hombre justo y santo y que también sabía que la gente lo quería. Y me dice aquí, dice, y lo arrestó para ponerlo a salvo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿ponerlo a salvo de qué? Pues si la gente lo quería, ¿qué peligro corría pues el hombre? ¿Qué peligro corría? Resulta que la esposa, quién sabe cuántas veces, y ustedes saben cuando las mujeres se ponen insistentes, cuando la esposa uno se pone insistente, ahí es cuando provoca meter la cabeza bajo la tierra como avestruz. Entonces, quién sabe con cuánta insistencia ella le había pedido que lo mate, que lo mandara a matar. Porque lógicamente él públicamente les decía, oye, ustedes están mal. Entonces ella como que se sentía incómoda de esa actitud, entonces le dice, no, pues ya, y como tú eres el rey, hazlo matar, que mira lo que dice acá. Pero Herodes respetaba a Juan. Ahora, me imagino que como él conocía a su mujer, o sea, que a este mejor lo meto preso. Porque aquí preso está más seguro, lo tengo en la mano. Cuando quiera hablar con él, lo puedo hacer. Está cerquita nomás, como que fuera huésped. Y aquí lo protejo. Porque quién sabe esta mujer qué es capaz de mandarle a hacer. Entonces, y dice aquí que para mantenerlo a salvo, lo mete preso. Ahora, y lo segundo es que cada vez que hablaba con él salía turbado, pero le gustaba escucharlo. Aquí viene la pregunta. ¿Cuándo uno sale turbado de hablar con alguien, pero sale con gusto? O sea, la verdad que son sentimientos como que aparentemente opuestos. Pero pensemos en una cosa. ¿Cuándo uno sale así como turbado, cabezón, como pensando, pero con una sensación de gusto al mismo tiempo? Cuando eres confrontado. Cuando eres confrontado. Algo ha hecho y obviamente le hacen ver, le descubren. Ajá, exactamente. Cuando a uno le alan las orejas, pero uno se da cuenta que es por su bien. Entonces como que, por un lado está como que la incomodidad de que le hayan llamado la atención, pero por otro lado está el gusto de que, bueno, es por mi bien. Estoy caminando en verdad. Entonces como que, y yo creo que lo que pasaba con Herodes es que como Juan le hablaba del mensaje del Creador, dices que ¿sabes qué? No es que te estoy diciendo las cosas porque te quiero molestar la vida, sino que simplemente es por amor, para protegerte,
Por eso es que esa relación no te conviene. ¿Quién se ha dicho? Mira, ve, casi te hacen pedazos el ejército. Y no es de sorprender que 10 años después el otro terminó, como se dice comúnmente, sin pan ni pedazo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí que pasaba con este hombre? Lo que nos dice Proverbios 5:22. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Podemos ver aquí que Herodes estaba más preso que el mismo Juan. Y yo estoy seguro que Herodes estaba rodeado de gente que lo lisonjeaba como rey. Ay, que sí, que mi rey, de qué estaba, que le besaban la mano y que todo, y que mira este regalo, pero mira, ay, pero qué guapo que está, que así como cuando hace poco, cuando hubo el cambio de presidente y que vino el rey Felipe de España y que ni bien sale del carro le pide, qué guapo don Felipe, ¿no? Entonces, sí, pues me imagino que así igual también tenía que... Entonces, Herodes en Juan encontraba a alguien que le decía la verdad. Alguien que no quería sorprenderlo, que seguramente respetaba su autoridad como rey, pero él sabía que estaba sujeto a una ley superior. Él sabía que estaba sujeto a una autoridad superior. Y que por eso es que no tenía ningún reparo en decirle las cosas que estaban mal, pero ¿para qué? Con el propósito de que él pueda efectivamente dedicarse a analizar su vida y en el momento que analiza su vida, tal vez poder cambiar. Ahora, la gran diferencia de aquel entonces es que, a diferencia de hoy, como pasa con nosotros, aquí a él le tocaba tomar una decisión. Infortunadamente tomó la decisión equivocada. Pero ahora, después de la presencia de Jesús, de la venida de Jesús y de su providencia, ahora ¿qué sucede? Normalmente asociamos el estar libre de pecado con nuestra conducta. Y dices, a ver, un momento, explícame, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que lo asocias con mi conducta? Pero si no se supone que para estar bien con Dios debo portarme bien, debo hacer las cosas correctas, debo seguir sus mandamientos. Sí y no. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué pasó? Tanta historia te volvió loco, Paul. No, el asunto es que si uno hace las cosas de forma adecuada, es obvio que habrán cosas que saldrán bien, tendrá menos problemas. Los frutos de sus acciones van a ser buenos porque hace buenas cosas. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que no es de corazón. Es simplemente, como quien dice, fachada. En cambio, cuando nos enfocamos primero en la vida del Señor en nosotros, ya eso viene del interior hacia el exterior. Cuando nos enfocamos únicamente en nuestra conducta y pensamos que vamos a estar bien porque hacemos las cosas bien, eso es de afuera hacia adentro. Y eso lo podemos explicar en la siguiente frase de Josh McDowell. Reglas sin relación llevan a rebelión. La verdad sin relación lleva al rechazo. Y la disciplina sin relación lleva a la amargura. Si yo busco disciplinar a mi hijo, yo debo hacerle saber por qué. Uno de los peores errores como padre que yo puedo cometer es decir, no, porque soy tu padre y punto. Porque le hago pedazos el corazón. Él de repente va a obedecer. Porque sabe que obviamente si no lo hace va a tener mayores consecuencias. Pero en su corazón va a estar, o sea, apenas ya sea mayor de edad, me voy. Apenas pueda, ya me desaparezco porque no quiero saber nada de mi familia. Porque eso de estar ahí queriendo imponer reglas sin dar motivos, produce ese. Entonces, de igual manera, yo puedo hablar mucho
de la Biblia, mucho de los mandamientos de Dios y todas las cosas. Pero si en la relación él ve que hay una diferencia entre lo que yo digo y lo que yo hago, dice, ¿ya para qué voy a querer buscar de Dios? Sí, míralo a mi papá. Dice una cosa y hace otra. De cuando está con algunas personas habla de una forma, cuando está con otras personas habla de otra. Entonces, si fuera así, ¿qué va a pasar? No, va a ser, no, ¿yo para qué quiero meterme en eso? Y por eso es. Y la verdad es que, bueno, yo creo que ellos pueden dar fe. Que yo hablo igual, aquí, allá y donde sea. Porque si yo procuro vivir lo que estoy predicando, no tengo necesidad de aparentar. Ni de mostrarme como no soy. Si siempre soy como soy, en todas partes, no tengo necesidad de preocuparme. Uy, ¿qué digo? Uy, ¿qué hago? No. Entonces, esa verdad que ellos pueden ver va a permitir que ellos cuando crezcan puedan abrazar el mensaje de Jesús y decir, yo creo en el Dios de mis padres. Y finalmente, la disciplina sin relación. Dense cuenta la importancia vital de la relación. Eso, como diciendo, la disciplina sin relación lleva a la amargura. Precisamente por eso, por el hecho de que les estoy diciendo algo, que estoy buscando disciplinarlos, pero que entiendan que eso es por su bien. Es decir, que si llega el momento que salen turbados, como hablamos hace un momento, tengan ese gusto, pero saben, es por mi bien. Es porque mis padres me aman. Entonces, si las cosas dependieran de nuestra conducta, y aquí es donde lo quiero enfatizar, si eso dependiera de nuestra conducta, entonces, ¿qué sentido hubiera tenido cuando Jesús estaba en la cruz? Y que el típico que dice, no, que ladrón bueno, ladrón malo. No, ninguno de los dos era que ladrón. Los dos eran malos, los dos eran ladrones. Y los dos estaban crucificados ahí, a los lados de Jesús, con justa razón. Pero uno de ellos decidió aceptar a Jesús. Reconocer que a través de él había salvación. Y Jesús en ese momento le dice, te aseguro que tú hoy conmigo estarás. Es decir, cuando ya se acabe esta vida, vas a estar conmigo. Entonces, en ese momento, esa persona ya no podía hacer nada. Es decir, no podía tener ningún mérito para ganarse la aprobación de Dios. Entonces, ahí Jesús nos demuestra claramente que los méritos, si bien es cierto que pueden traer buenos resultados, de poco a nada sirven si no vienen de adentro hacia afuera. Es lo que hizo ese ladrón. De adentro hacia afuera, ya, acuérdate de mí. Y le aseguró, como sabes que por medio de mi salvación, ya, tú conmigo estarás hoy mismo. O sea, ni siquiera le dijo que te esperes, no, nada, hoy mismo. O sea, lo palanqueó, se podría decir en términos coloquiales. De una. ¿Por qué? Porque efectivamente se trata de la vida en Él, la vida de Él en nosotros, porque su promesa es estar con nosotros. Él mismo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dice Juan 14:23. Jesús le contestó, el que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje. Mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Un detalle importante que puede inclusive producirnos un poco de confusión, porque dice, y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a Él. Dense cuenta que en todos estos casos hay y, es decir, es el combo completo. No quiere decir que cuando uno no permanece fiel al mensaje, el Padre deja de amarnos. No es así. O sea, Él nos ama y por eso mismo es que nos da este mensaje. Pero aquí, como hay la inclusión, o sea, el y, ¿bien? Es decir, viene el combo completo. El Padre, el amor del Padre, el amor del Hijo y venir a vivir, a hacer morada, a hacer casa en la persona que dice aquí que lo ama de verdad.
¿Y cómo el Padre y el Hijo hacen morada en cada uno de nosotros? Por medio del Espíritu Santo, así es. Entonces, su Espíritu, el Espíritu de Dios es el que viene a morar en nosotros. Y así es como aquel nos dice que Él va a hacer morada en nosotros. Y el hacer morada en nosotros nos va a permitir permanecer fieles en el mensaje. ¿Se dan cuenta cómo es el ciclo? O sea, yo decido abrir mi corazón al Señor, yo decido abrir mi corazón a Jesús. Él viene con su presencia por medio del Espíritu Santo y es el que no solo me llena de amor por Él, porque de eso se trata, ¿sabes? Él es amor, o sea, sobre todo la base de su mensaje es amor. Entonces, Él viene dentro de mí, hace morada en mí. Me encantó una alegoría que escuché ayer que decían, hace su casita en mí. ¿Verdad? Que alguien lo dijo cuando era niño, que me pareció muy tierno. Dice, hace casita en mí. Dice, entonces, haremos, dice aquí, que Él viene a nosotros y nos da la capacidad de amarlo aún más, de ser agradecidos y a su vez poder obedecer. Poderse mantener fiel al mensaje. Ahora, el proceso no es lineal, por supuesto. No es que uno va siempre en línea ascendente, ¿no? ¿Cómo es que uno pensaría que es la vida? Ser un seguidor de Jesús quiere decir que voy en línea ascendente, así como uno siempre quisiera que fueran sus negocios. Ya. Y voy ahí, que poco más ya estoy, pero con que me salen alas y todo, ¿no? Exactamente. No, el proceso no es lineal. Hay sus caídas, hay sus fallas. Somos humanos, nos vamos a equivocar. Pero la Biblia nos dice que 7 veces cae el justo y otras 7 se levanta. Pero hay un detalle. Yo no sé si alguna vez usted se ha caído. Yo creo que todos nos hemos caído. Y típico que uno se cae y de repente le preguntan, ¿te caíste? La última vez que yo me caí, que me pegó un tremendo. Y así, pues, y alguien me pregunta, ¿te caíste? Y yo dije, no, estoy midiendo la temperatura del piso con mi mejilla. ¿Bien? Entonces, si uno se cae, ¿qué pasa? Le toca levantarse. Pero cuando toca levantarse solo, es más difícil, demanda de más trabajo, si hay alguien que lo ayude. Si hay alguien que le dé la mano, esa mano amiga que a uno lo levante. Entonces, si bien es cierto que la vida de Jesús y su presencia en nosotros por medio de ese Espíritu nos permite, nos capacita, nos facilita el obedecer y poder vivir la vida, porque la vida de por sí es complicada, y nos permite que a su vez la vida, por complicada que esté, poder vivirla mejor, vivirla en abundancia, como es su promesa. Si bien es cierto que es así, pero la clave del éxito del proceso es no hacerlo solo, sino más bien entender que este caminar es un caminar que se hace en conjunto. Por eso me llama la atención que cuando Jesús manda a predicar a sus discípulos, los manda de 2 en 2. Y porque el uno se apoyaba en el otro. Pero no es solo cuestión de estar ahí y como chuse, ya, porque tengo que aguantarlo, soportarlo, sino poder disfrutar de la presencia del otro. Y eso es que no quiere decir que no pensemos igual, porque podemos tener criterios diferentes, pero en medio de esas diferencias, el respeto mutuo y sobre todo las ganas de poder estar en comunidad son las que nos permiten caminar con mayor facilidad, que si nos caemos alguien nos levanta. Yo, por ejemplo, en ocasiones me he autoinvitado a un café en la casa de mis suegros. Y bueno, creo que hay que repetirlo, ¿no? Ya como antes era más constante. Y así, y estando ahí en uno de los lugares más acogedores del planeta,
conversando con ellos y riéndonos y todo, ¿ya? Disfrutando de esa camaradería, de esa comunidad, del estar, de la presencia del uno con el otro. Y yo ahí autoinvitándome. O sea, y la verdad es que, bueno, Jesús también era campeón para autoinvitarse, ¿no? De hecho, vemos en la Biblia que dice, Zaqueo, ven, baja, que tengo que ir a tu casa. Entonces, si me preguntan, yo solamente estoy siguiendo el ejemplo de mi Señor. ¿Eh? Dice Eclesiastés 4, del 9 al 10. Eclesiastés 4, del 9 al 10. Más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro se levanta. En cambio, al que está solo le va muy mal cuando cae porque no hay quien lo ayude. Jesús mismo no lo quiso hacer solo. Porque hubiera sido muy fácil que él viniera y muriera de una. O sea, como que dice, ya venía, era 30 años, se bautizaba, predicaba un poco y ya. Y moría, o sea, hubiera sido muy fácil. Pero sin embargo, si nosotros vemos en la Biblia, vemos que él se gozaba de estar con sus seguidores. Tanto que les decía, yo ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Porque el amigo sabe lo que está haciendo su amigo. Y uno no tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Y aunque sabemos que cuando Jesús dice eso, no es que se refiere a su vida física. Normalmente se lo asocia con eso. Pero cuando en ese versículo, él se refiere a su alma. Que uno dé su alma por sus amigos. Entonces Jesús mismo no lo quiso hacer solo. Dio ese ejemplo para que nosotros lo podamos aplicar y darnos cuenta que el éxito del caminar en nuestra vida con Él, del ser su seguidor, de ser quien quiere poder estar cada vez más cerca de Él y parecerse más a Él, está en no hacerlo solo. De estar ahí con quien uno se apoye, con quien uno ore, con quien uno pueda estar apoyándose, conversando, hablando a veces de tonterías, pero disfrutando precisamente de esa camaradería, disfrutando precisamente de ese amor filial. Cuando vemos que en la Biblia nos dice que inclusive puede haber un amigo más unido que un hermano. Si Jesús mismo no lo quiso hacer solo, no caigamos en el error de Herodes Antipas. Leímos hace un momento que a él le gustaba escuchar a Juan. Pese a que por momentos se sentía como turbado. Pero a él le gustaba escuchar a Juan. Porque seguramente escuchaba en él esas palabras de vida que vienen de parte de nuestro Creador. Pero el problema fue que él no tuvo con quién apoyarse. ¿Quién sabe qué desenlace hubiera tenido la historia si Juan no hubiera sido ejecutado? Juan el Bautista me refiero. ¿Quién sabe? Tal vez motivo de tanta interacción, tal vez él se decidía cambiar. Y eso hubiera cambiado el curso de la historia. Sin embargo, no lo hizo, porque buscó hacerlo solo. No se apoyó en la mano amiga que lo levanta.